Para la materia Derecho Mercantil, bajo la tutela del profesor Giorgi Sánchez, del Enlace Latinoamericano de Universidades IESI, el contrato de sociedad mercantil. El contrato de sociedad mercantil, del tipo que sea, es un contrato jurídico, un acto jurídico eh, que en general se refiere a los actos de comercio que generan derechos y obligaciones de carácter mercantil o, por decirlo de alguna manera, económico, y que son recíprocos entre ambas partes de la operación. La definición legal de la sociedad está contenida en el artículo 1649 de nuestro Código Civil, al establecer claramente el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas, sean jurídicas o sean naturales, convienen en contribuir cada una con la prioridad o el uso de cosas o su propia industria a la realización de un fin económico en común. Las primeras sociedades de comercio tienen su origen en Cartago, Fenicia y Roma, donde a pesar de las prohibiciones patricias, el ejercicio del comercio, de la ley pluvial, surgen las societas, eh, cuyos autores romanos definían como una reunión de varias personas que se obligaban a aportar un capital, trabajo o ambas cosas, con el fin de tomar a su cargo la recaudación de impuestos o efectuar obras o proveer suministros con el fin de obtener beneficios. Se consideran actos de comercio las acciones relacionadas con una adquisición de un objeto que tiene como características diferenciadoras las siguientes. Finalidad de ganar dinero. Estos bienes no son adquiridos para el uso propio, sino para el intercambio posterior. Estos actos son realizados por una empresa. Los actos son masivos, ya que la finalidad no es el consumo propio, sino el intercambio. Y no existe una clasificación general que diferencie todos los actos. En actos civiles eh, y actos de comercio. Ellos, las características mencionadas anteriormente son esenciales. Bien, existen unas características básicas del contrato mercantil que van a depender de cuál es el objeto del contrato, las cuales podemos señalar contratos reales, consensuales o solemnes, contratos unilaterales o bilaterales. Siempre son contratos onerosos, tienen una cuantía de por medio, contratos de ejecución inmediata o aplazada en el tiempo. No se tiene que definir inmediatamente el trance o la definición de el reparto de las utilidades, sino puede ser a través del tiempo. Y tiene contratos principales o accionarios. Algunos contratos que son clasificados como mercantiles son los contratos de compra-venta mercantil, los contratos de transporte terrestre, contratos de seguros, las fianzas mercantiles, los contratos de pagaré, las letras y los cheques, letras de cambio, contratos de comercio marítimo, contrato de sociedad, el de comisión, un contrato de agencia, un contrato de depósito bancario o un contrato de préstamo, entre otros, ya que el derecho mercantil es muy amplio y se está ampliando muchísimo más. Existen muchas figuras actuales que se hacen, joint ventures,
se hacen acuerdos de entendimiento. Hay una gran cantidad de empresas que están emergiendo con estos temas de la tecnología informática. Se está haciendo una gran cantidad de fórmulas para ampliar el espectro de los tipos de contratos. Hay una diferencia importante entre los contratos mercantiles y los contratos civiles. El más básico es que existen tribunales mercantiles y tribunales civiles, los cuales se encargan cada uno de sus partes. Por otra parte, los contratos mercantiles obligatoriamente tienen como característica que sean onerosos, es decir, hay una cuantía de por medio. En cambio, los contratos civiles pueden ser gratuitos. Y la otra gran diferencia es que existe un código de comercio que rige los contratos mercantiles y existe un código civil que rige los contratos civiles. Los contratos de sociedad son una de las herramientas jurídicas más comunes y apropiadas para la construcción de empresas con un propósito económico, por medio del cual se genera una persona jurídica nueva, distinta de sus integrantes individualmente considerados, y donde sus miembros restringen sus responsabilidades, su patrimonio, queda protegido por una cantidad estipulada, el cual se registra y queda de conformidad de ley. Son elementos esenciales del contrato los sujetos o socios, que deben ser uno o más, los aportes, es decir, las prestaciones que debe realizar cada socio para formalizar la formalización del contrato. Esto generalmente consiste en unos capitales, en una forma de capitales sociales suscritos o pagados que tienen distintas modalidades de ejecución y distintos plazos para poder cumplir estas capacidades de la empresa también. Debe tener un objeto social, el objeto de la sociedad, es decir, el motivo por el cual fue constituida, y el propósito del lucro, es el fin de la sociedad para lograr una ganancia en dinero monetaria. Las sociedades mercantiles en Venezuela se rigen por el contrato, en el que se establecen todas las normas a las que deben obedecer los miembros de la sociedad o los socios, y la responsabilidad en caso de que se incumpla dicho contrato. Cabe destacar que también existe el Código de Comercio, el cual tampoco puede ser violentado. Eso supongo que se estila por algo como la pirámide de Kessler. Además del contrato, las sociedades se rigen también por las leyes del país donde se establezca, donde la sociedad se utiliza en dos sentidos: designando el acuerdo que se celebran los socios, entre los socios, y como persona jurídica la agrupación que surge de ese contrato sui generis. En Venezuela las sociedades de carácter comercial se denominan compañías de comercio, nombre con el cual se diferencian de las sociedades civiles. Las compañías de comercio pueden constituirse bajo alguna de las siguientes formas, aunque hay más. Puede ser la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita, la compañía anónima, la compañía de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. Hay distintos tipos que pueden ser eh, y tienen cualidades diferentes que pueden ser constituidas. Hablemos un poco, ya vimos cómo se crea, hablemos un poco sobre la disolución de las sociedades, ¿verdad?
que es el estado de la sociedad proveniente de causas legales, contractuales o estatutarias que impiden la continuación normal del ejercicio del objeto social. Las compañías de comercio se disuelven por la expiración del término establecido para su duración. Uno generalmente las pone a 20, a 50 años, pero al finalizar, pues probablemente se pueda renovar o se liquida por falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo. Eso también suele pasar. Por el cumplimiento de ese objetivo, si se cumplió ya su vida útil y su objetivo, pues también se puede disolver por la quiebra de la sociedad, aunque se celebre un convenio, por la pérdida entera del capital o parcial a la que se refiere el artículo 264 cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitar al existente, por decisión de los socios o por incorporación de otra sociedad. Muchas gracias.